Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Agradecemos a Dios la oportunidad de estar juntos, la oportunidad de seguir aprendiendo. ¿Me acompañan por favor en su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo número 5? Desde la semana pasada ya iniciamos el capítulo número 5. Y vamos a dar lectura de los versos 9 al verso 16. La semana pasada el hermano Julio nos enseñaba de los primeros versículos del 1 al 9. Esto es importante para que usted vaya hilando. Y ahorita vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso número 16. Dice así la palabra de Dios: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hasta ahí vamos a leer. Yo les recuerdo que estamos leyendo los siguientes versículos después de que Jesús sana a una persona allá en Betesda. Y los siguientes versículos, los versículos que acabamos de leer, hacen un énfasis muy especial en el hecho del día en que Jesús había hecho estas cosas. Y esto es importante. El versículo número 9 dice que Jesús sanó a aquel hombre y le dijo que tomara su lecho y andara. Y al final del verso 9 dice algo muy especial: y era día de reposo aquel día. Y al final del verso 16, o leemos el verso 16, que es el último versículo que leímos, dice: por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús se hizo aborrecible a los ojos de los judíos y de los fariseos, entre otras causas, porque él hacía cosas que según la ley rabínica no era permitida hacer el día de reposo. Y lo digo así: según la ley rabínica no era lícito hacer en día de reposo. Ellos decían: no te es lícito sanar en día de reposo, pensaban de Jesús. Y al paralítico le decían: no te es lícito cargar tu lecho. Este es el punto en el que nos vamos a centrar el día de hoy para efectos de nuestro estudio. El pasaje, este episodio de la vida del Señor Jesús, este hecho en la vida del Señor Jesús, abre la posibilidad y nos da la oportunidad de entrar a un tema amplio,
a un tema delicado y quiero pedir de Dios la ayuda, he estado pidiendo de Dios la ayuda para poder hablar acerca de este tema amplio, importante y delicado, que es acerca del legalismo. El título de la enseñanza de hoy es Cristo y el legalismo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, es un tema con muchas aristas, Señor, lo reconozco, complicado por esa razón. Sin embargo, es un tema que ha hecho mucho daño a tu iglesia en toda la historia y el día de hoy. Por lo cual, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes, que tú nos enseñes, que tu Espíritu Santo venga a ayudarnos, Señor, a alumbrarnos el entendimiento y el corazón, para que podamos vivir con libertad la vida cristiana que tú nos enseñas, vivir en la libertad que tú nos das, sin irnos a los extremos, Señor. Por un lado, irnos a este extremo del legalismo, pero tampoco, Señor, irnos al otro extremo del libertinaje y del pecado, Señor. Padre, por favor ayúdanos, por favor enséñanos. Te pido a mí me ayudes, Padre, para que no diga ninguna cosa que tú no quieres que yo diga y que pueda hablar con libertad tu palabra y solamente lo que tú nos quieres enseñar. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La clave de este incidente, de lo que vamos a hablar el día de hoy, yo le decía, está en la mitad del verso 9 y en la mitad del verso 16. El punto era que Jesús había sanado en día de reposo y que este hombre había tomado su lecho, lo había cargado y había andado cargando su lecho. Esa es la clave de todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y esto es lo que determina, este incidente determina el escenario de toda esa hostilidad abierta que las autoridades judías manifestaron hacia Cristo. La furia de su oposición, alimentada en aquel estanque, en el estanque de Betesda, solo incrementaría por el resto de toda la vida del Señor Jesús, todo su ministerio, esa ira y ese odio, hasta terminar en la muerte del Señor Jesús. Los judíos aborrecían a Cristo por esta razón. Sin embargo, vemos la negación de Cristo, observar regulaciones legalistas, humanas, sobre el día de reposo, que eran propias, lo enfatizo, de la tradición rabínica. Eran propias de la tradición rabínica, que era un punto importante de discordia entre el liderazgo judío y Jesús mismo. Ese era el punto de discordia. Muchas cosas a los que los judíos y sus autoridades religiosas daban mucho valor y mucha importancia, Jesús no le daba valor y no le daba. Lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Dijo: ¿quieres ser sano? Verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y ahí Jesús decide sanarlo. Este hombre llevaba muchísimos años enfermo. Muchísimos años enfermo. Y así como nosotros vimos que en la soberanía de Dios, en el pasaje de la Samaritana, Jesús decidió desviar su camino para entrar en Samaria y hablarle a esta mujer acerca del reino. Él decidió hacer eso. Él pudo haber decidido cualquier día ir a buscar a este hombre para sanarlo, cualquier día que no fuera el día de reposo. Él pudo haber hecho eso, él pudo haber decidido eso. Sin embargo, deliberadamente el Señor escogió sanar a este hombre en el día de reposo, con un propósito: confrontar
confrontar la superficialidad e inutilidad del legalismo judío. Lo hizo deliberadamente. Jesús hizo deliberadamente esto. Sanó a un hombre el día de reposo y él sabía la reacción de los judíos. Él sabía lo que iba a pasar, lo que iban a pensar y lo que iban a decir, y aún así él lo hizo. Nosotros nos damos cuenta que la condición de salud de este hombre no amenazaba su vida, estaba siempre en aquel estanque. Jesús pudo haberlo hecho otro día, sin embargo, no quiso hacerlo así. El Señor quería, además de mostrar la misericordia a este hombre, también quería llamar a la nación judía al arrepentimiento. Él quería confrontar su autojustificación y también quería confrontar todas esas estipulaciones humanas, no bíblicas, que los llevaba a una vida espiritual vacía. El pueblo judío estaba autojustificado por observar, por guardar y por cumplir muchos mandamientos que no eran de Dios, eran de hombres. Se habían vuelto expertos en sustituir mandamientos de Dios por sus tradiciones. Se habían vuelto expertos y les gustaba más guardar mandamientos de hombres que los mandamientos de Dios. Y el día de reposo se había vuelto un tema dominante en la vida judía, uno de los puntos más importantes, que de hecho hasta el día de hoy es así en todas esas religiones de corte judío, de corte de judaísmo y todo eso. Uno de los puntos importantes, y hasta el día de hoy sigue siendo punto de debate en gente que se dice inclusive cristiana, y están constantemente diciendo que el día de reposo sábado, en la vida de los judíos era un tema dominante. Jesús sabía dónde iba a pegar. Él quiso deliberadamente poner el dedo sobre la llaga donde les iba a doler a los judíos. La obediencia al día de reposo se volvió inclusive escatológica. ¿A qué me refiero con escatológica? Los judíos relacionaban el guardar el día de reposo con la venida del Mesías, porque algunos de ellos creían que la venida del Mesías estaba íntimamente ligado al cumplimiento perfecto de la venida del Mesías con el día de reposo. Entonces todos estos judíos que veían el día de reposo lo consideraban, estos actos de Jesús, inclusive hasta blasfemos por el valor que le daban ellos al día de reposo. Era todos estos actos, milagros de Jesús, todas estas cosas que Jesús hacía en los días de reposo, ellos lo consideraban diametralmente opuestos a las expectativas de sus maestros, de los rabinos. Y sin embargo Jesús no parecía estar preocupado por esas reglas preciosísimas de los judíos. Él parecía que no le interesaba, parecía que no le importaban todas esas cosas que para los judíos eran muy importantes. Las reglas de los rabinos malinterpretaban el designio de Dios para el día de reposo. Eso era lo que Jesús sabía. Eso era lo que Jesús veía, y eso es lo que Jesús quería confrontar: la malinterpretación de los hombres respecto al mandamiento de Dios del día de reposo y de muchas otras cosas. Jesús sabía que esto, y como ellos observaban el guardar el día de reposo, no era el medio para obtener la aprobación de Dios, para agradar a Dios, como muchos de ellos lo enseñaban. A estos hombres, a los rabinos, se les había olvidado que todas las cosas, incluyendo el día de reposo, era para honrar a Dios y para beneficiar a su pueblo. Esa era la esencia del mandamiento que Dios había puesto sobre el día de reposo: honrar a Dios, beneficiar al pueblo. Y algo mucho más importante todavía, y para este último punto que voy a mencionar, quiero recordarle algo. Todo el contexto de estos 5 capítulos hemos estado nosotros mencionando algo que el Evangelio de Juan enfatiza:
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Todos recordamos eso? ¿Todos tenemos presente ese contexto? Le decía yo, para todas las enseñanzas que estemos dando, es importante tener presente eso. El capítulo 1 fue abundante en hacernos un énfasis, porque estaba planteando el fundamento del Evangelio de Juan. El fundamento del Evangelio de Juan es: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que todos los que creamos en Él podamos tener perdón de pecados, vida eterna. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, es el Señor del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo, y por lo tanto, si alguien tenía el derecho de actuar haciendo algunas cosas el día de reposo, era Él. Y esto Él vino enseñándolo todo el tiempo de su ministerio. Él venía enseñando la esencia de la ley. Es cierto, como nos los enseña Mateo, que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla, pero vino a enseñarlos la esencia de la ley. Y en este sentido del día de reposo también Él vino a enseñarnos la esencia de la ley. Porque es cierto que el Antiguo Testamento prohibía trabajar en el día de reposo. Eso es cierto. No estamos diciendo que no, es muy cierto, pero en el Antiguo Testamento no se especificaba, no era específico en decir qué trabajo exactamente es el que estaba prohibido. Y algunos estudiosos de todo este contexto del Antiguo Testamento nos enseñan, nos muestran, nos comentan que lo que se estaba prohibiendo en ese mandato del Señor acerca de no trabajar el día de reposo era precisamente aquel trabajo relacionado con el empleo, vamos a llamarlo así, con el empleo o con las actividades propias de los negocios de las personas, con el propósito de centrarse, de enfocarse en Dios, santificarlo, es decir, acercarnos más a Dios, es decir, también tener un descanso físico a nuestro cuerpo. Entonces, ese mandato en el Antiguo Testamento de no trabajar estaba relacionado con las actividades propias del empleo de las personas o del negocio de las personas, para que se dedicaran sosegadamente a descansar y a buscar a Dios. Eso es lo que prohibía el mandato de no trabajar en el día de reposo. Sin embargo, la tradición rabínica fue mucho más allá, y ellos hicieron una lista enorme de aproximadamente 39 categorías de tipos de trabajo que no se podían hacer en el día de reposo. No de la Escritura, ellos le añadieron. Ellos dijeron, bueno, aquí dice no debemos trabajar, entonces ellos ya le pusieron de sí: no puedes trabajar en esto, no puedes trabajar en esto, no puedes trabajar en esto. Y dentro de eso ellos incluyeron la prohibición de transportar inclusive algunos bienes. Ya explicaba yo que no tenía nada que ver con eso, sino tenía que ver con el asunto de apartarnos de nuestras actividades cotidianas, diarias, del empleo, del trabajo, del negocio, y dedicarnos sosegadamente. Pero no incluía ninguna de estas cosas que ellos le añadieron al mandamiento de Dios y pusieron mandamientos de hombres, de tal manera que la prohibición rabínica incluía el no cargar ningunas cosas el día de reposo. Algunos pasajes que ellos tomaban en Nehemías, en Jeremías, por ejemplo. Y por eso es que ellos le señalan a este hombre sanado, le dice: no te es lícito cargar tu lecho. Pero no porque el mandamiento de Dios lo prohibiera, sino era la tradición humana, la tradición de sus rabinos, enseñanzas de hombres, mandamientos de hombres, y sin embargo bíblicamente no aplicaba al hombre sanado, porque él no se ganaba la vida, no era su trabajo andar cargando lechos, ¿no? Que era a lo que se refería el mandamiento, ya lo expliqué. Sin embargo lo condenaban por eso, por haber levantado su lecho y caminar en día de reposo, tergiversando el mandamiento de Dios. Y entonces este hombre era reprobado, era acusado por la violación de la ley rabínica, no bíblica,
que los judíos acusaban y confrontaban a aquel hombre sanado, de tal manera que le dijeron: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y en lugar de alegrarse por la sanidad de ese hombre que llevaba muchísimos años enfermo, y que él mismo explicaba que por sus medios no podía ser sanado, que aún en el intento de meterse él en el estanque para recibir el milagro, cuando él apenas empezaba a mover, ya muchos se metían, y llevaba muchísimos años. Y en lugar de alegrarse por la sanación de un prójimo que había sido libertado de ese azote de enfermedad que había llevado por muchos años, en lugar de maravillarse por el milagro hecho de parte de Dios, ellos estaban muy molestos por la violación del mandamiento, no de Dios, sino de un hombre. Estaban más preocupados por las regulaciones legalistas que por el bien de la persona. Ese es el punto que queremos hoy estudiar con la ayuda de Dios. Actitud por la cual el Señor Jesús siempre reprendió duramente a estas personas, a los maestros de la ley, a judíos muy conservadores en ese sentido. De tal manera que la falsa religión del judaísmo, como todos los sistemas falsos, como todas las religiones falsas, no pueden cambiar el interior. Por lo tanto, lo único que les queda es manipular o tratar de manipular la vida externa, las cuestiones externas. Porque ninguna de esas cosas, mandamientos de hombres, podrán cambiar el corazón de ninguna persona. Ese es el contexto del pasaje que estamos leyendo. Ese es lo que estaba sucediendo. Y en este punto yo hoy me quiero centrar para hablar de este tema, para hablar de este aspecto que de manera especial en cuestión de nosotros como iglesia, hermanos, tiene un significado muy importante por nuestro contexto, por de dónde venimos, por cómo iniciamos en todo esto. Tiene un valor muy importante. Hoy vivimos nosotros situaciones similares que los que vivía y los que pasaba el Señor Jesús en aquel tiempo, y lo que vivía esa gente en general en aquel tiempo. Vivimos situaciones similares. Y es un peligro para la iglesia del Señor, es un peligro para nuestra iglesia inclusive. La palabra legalismo, es importante que yo lo aclare, no es una palabra que se encuentre en la Biblia. Si usted busca la palabra legalismo, no se encuentra en la Biblia, no es una palabra bíblica. Sin embargo, el concepto como tal, es decir, el significado, sí existe en la Biblia. Lo que significa, lo que trata, eso sí existe en la Biblia, pero no la palabra como tal. Legalismo, esto yo lo quiero aclarar, es importante que lo aclare. Y el término de legalismo se usa para describir una posición doctrinal disfrazando un sistema de reglas, reglamentos, para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. A eso me voy a referir. Ese es el concepto que voy a utilizar como legalismo. Una posición doctrinal que enfatiza un sistema de reglas o reglamentos para alcanzar la salvación o para alcanzar la madurez espiritual. Eso es lo que debemos entender, o lo que le pido a usted que vaya entendiendo cuando en el desarrollo de esta enseñanza yo comente, toque, mencione la palabra legalismo. ¿Qué es? Los legalistas creen que es necesaria la estricta adherencia literal a las reglas y reglamentos. El legalismo, doctrinalmente, bíblicamente, es una posición, y esto es parte de la importancia de esta enseñanza. El legalismo es una posición diametralmente opuesta a la gracia. Diametralmente opuesta a la gracia de Dios,
a la gracia anunciada por el Señor Jesucristo y por todo el Evangelio. El legalismo es el otro opuesto, el otro lado, el otro extremo. Y aquellos que sostienen una postura legalista pueden fallar aún en el ver el propósito real de la ley, especialmente el propósito de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, el cual la Escritura nos enseña que esa ley, la ley mosaica, nosotros debemos de verla como un ayo, como un maestro, como alguien que nos dirige, nos enseña y nos conduce hacia algo, y en este contexto nos lleva y nos muestra a Cristo, como lo enseña el apóstol Pablo en el capítulo número 3 a los Gálatas. Es como la Biblia y el Evangelio nos enseña que debemos nosotros ver la ley, y en eso falla la postura legalista. La postura legalista nos enseña a ver a la ley en sí misma y por sí misma, y el Evangelio nos enseña a ver a la ley como alguien que nos conduce o nos dirige hacia alguien, en este caso hacia Cristo. Hemos enseñado, hemos predicado, hemos dicho aquí que la ley es necesaria para confrontarnos con nuestro pecado, con nuestra autojustificación y derrumbar cualquier argumento, cualquier cosa en la que nosotros nos podamos sostener para autojustificarnos, y de esa manera nosotros podamos solamente acudir a Cristo como único y suficiente Salvador. Ese es el propósito bíblico de la ley, dirigirnos hacia Cristo. Pero muchas personas tienen la idea errónea de que el cristianismo promueve el moralismo o la moralidad. Inclusive muchos dentro de la iglesia damos la impresión de que es así, de que la esencia del cristianismo es promover un elevado estándar moral. Y esto es un error. Y esto es un error. Y eso provoca que muchas personas se mantengan lo más alejados posibles de la iglesia, porque no se ven a sí mismas lo suficientemente buenos como para acercarse a ella. No sé si algunos han escuchado a personas decir: no, es que ahí es demasiada santidad como para yo acercarme a ellos. Eso no es cierto. Y todos los que hemos sido salvos por gracia estamos conscientes de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestras faltas y de todo lo que nos hace falta crecer y madurar en Cristo Jesús. Alguna vez alguien ha dicho que la iglesia es un hospital de pecadores y no el country club de la gente santa. Y hay gente que tiene ese concepto, que la iglesia es el lugar donde las personas con más alto estándar moral se encuentran. Y la realidad es que Dios nos ha traído a este lugar para ayudarnos. Pablo dice en sus escritos que él escogió de lo más vil, de lo más débil y de lo más necio. Escogió Dios para exaltar su nombre en medio de ellos. Eso es lo que dice la Escritura. La iglesia está conformada por lo más vil, por lo más débil y por lo más necio de este mundo. Aún el mismo David decía: desde atrás de la manada, de entre la majada, me encontró el Señor. Todos aquí sabemos el concepto de majada. Y él dijo: ahí estaba, ahí me encontró el Señor. Y debemos reconocer que todos los que estamos aquí, si el Señor nos ha perdonado, si el Señor nos ha rescatado, de ahí nos rescató, de ahí nos sacó, de ahí nos sacó. Entonces, el legalismo está tan lejos del cristianismo como el cielo está lejos del infierno. Son cosas totalmente opuestas. Sin embargo, el peligro de todo esto es que el legalismo parece promover la santidad que el Evangelio produce en personas
Y muchas personas confunden lo uno con lo otro. La santidad que produce el Evangelio con el legalismo. Esa diferencia tan sutil es lo que hace tan peligrosa esta filosofía, esta doctrina, esta enseñanza o esta forma de pensar. Porque es muy sutil, hermanos. Porque sí es cierto que la Biblia nos enseña obediencia a Dios. Porque sí es cierto que la Biblia nos enseña pureza. Porque sí es cierto que la Biblia nos enseña integridad. Porque sí es cierto que la Biblia nos enseña rectitud. Eso es cierto. Pero corremos el riesgo de pasar esa línea e irnos al otro extremo y caer en los conceptos legalistas. Y el día de hoy yo quiero, con la ayuda de Dios y de la palabra, mostrar 3 tipos de legalismo en el que podemos caer, que son un peligro, que son un riesgo. Porque es particularmente importante para nosotros entender la palabra de Dios y entender estos conceptos, hermanos, porque la mayoría de los que pertenecemos a esta iglesia sabemos de qué contexto venimos. Quiero decirle de manera clara, muchos de nosotros aprendimos mandamientos de hombres que confundimos con mandamientos de Dios. La principal causa de que los cristianos caen en legalismo es la ignorancia de la Escritura. Esa es la principal causa. Y la otra causa de caer en el legalismo es la ausencia del Espíritu en nuestra vida, porque el Espíritu nos conduce a la verdad. Pero cuando nosotros creemos que sabemos y ya no dependemos de Dios y ya no dependemos de la Escritura, caemos en ese legalismo. He conocido gente con mucho tiempo de estudio en la Escritura, con una postura muy legalista, poniendo mandamientos de hombres. Es más, le quiero decir con vergüenza que yo fui un cristiano legalista. Es más, yo fui un predicador legalista, de lo cual, Dios sabe, tuve que arrepentirme, avergonzado por lo que fui y avergonzado por lo que enseñé. Tuve que ir con Dios a pedirle perdón por esa posición legalista, por esa postura legalista, mandamientos de hombres que, tal cual lo dice la Escritura, ni con un dedo yo lo quería mover, pero eso sí, lo imponía a otras personas. Aprendí así de otros predicadores por ignorancia, y por esa ignorancia fui recibido misericordia. Dios me ha perdonado, lo entiendo, y sin embargo hoy vivo con ese cuidado y con ese temor. El día de hoy en mis enseñanzas prefiero traer unas notas porque no quiero dejarle y darle paso a mi pensamiento y a mi concepto. Quiero apegarme a la Escritura. Quiero apegarme en lo más posible a lo que Dios quiere enseñarle a usted y no enseñarle cosas que yo le diga que no sean de la palabra de Dios. De eso me cuido el día de hoy. De eso estoy muy pendiente. De eso le pido constantemente la ayuda al Señor. De no estarle usted transmitiendo mandamientos de hombres como mucho tiempo lo hice. Todos los que salimos de ese movimiento y de esa iglesia aprendimos mandamientos de hombres, aprendimos una posición legalista, aprendimos salvación por obras, diametralmente opuesto a la palabra de Dios. Diametralmente opuesto a la palabra de Dios. Personas que tenemos algún conocimiento de la Escritura, pero no profundizamos en ello, pero no tenemos el Espíritu, y caemos en enseñar cuestiones humanas, filosofías humanas. Gente que ni siquiera ha sido salva, pero conoce de la Escritura de manera superficial porque no profundiza y se vuelven jueces de otras personas. Esto es legalismo. Entonces, en ese contexto y en ese concepto vamos a hablar de estas 3 posturas. El legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original, en términos generales. Implica sacar la ley de Dios de su contexto original. Esto lo hacen
inclusive algunos cristianos, yo le decía yo, por ignorancia de la palabra, pero también lo hace mucha gente que no ha nacido de nuevo, que no es cristiana, pero que tiene muchos años escuchando la ley de Dios y se vuelven jueces, se vuelven críticos y ellos mismos no les ha amanecido. Sacamos de contexto la ley de Dios y empezamos con estas enseñanzas erradas. Algunas personas se preocupan más por seguir una vida cristiana basada en obediencias y en reglas y regulaciones y ven al cristianismo como una serie de reglas de esto sí debes hacer y esto no debes hacer. Lo ven como una larga lista de normas. Esto no hagas, esto sí hagas, esto no hagas, esto se puede, esto no se puede. Una forma de legalismo donde meramente nos preocupamos por mantener la ley de Dios como el único fin. Y nos olvidamos que cuando Dios dio su ley, lo dio con propósitos muy claros y muy específicos. Ya le decía yo, ¿Dios se preocupa por nuestra obediencia? Sí. ¿Dios nos demanda una vida santa? Sí. Sin embargo, nunca nadie será salvo por obediencia a la palabra de Dios. Repito, nunca nadie será salvo por obediencia de la ley. La obediencia viene como un fruto del Espíritu a aquellas personas que han experimentado la gracia de Dios, la salvación, el perdón, la salvación y el nuevo nacimiento. Pero nunca en la historia alguien será salvo, ha sido salvo por guardar la ley, ni será salvo por guardar la ley. La salvación es única y exclusivamente por gracia a través de la fe en Jesucristo. Por gracia a través de la fe en Jesucristo. Y cuando una persona recibe la gracia por la fe en Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo que viene a morar en él empieza a trabajar en estos aspectos de su persona caída y le empieza a enseñar la vida cristiana y le empieza a enseñar los valores cristianos y le empieza a enseñar la pureza cristiana y le empieza a enseñar la integridad cristiana, le empieza a enseñar todo esto una vez que tiene una relación con el Espíritu Santo. Y hay más cosas que no debemos olvidar. Dios dio sus leyes, esos 10 mandamientos que usted y yo conocemos, en el contexto de un pacto. Dios dio sus leyes en el concepto y en el contexto de un pacto. Cuando Dios miró al pueblo de Israel allá en Egipto, no lo miró guardando sus leyes. No lo miró obedeciendo sus leyes. Cuando Dios miró a ese pueblo esclavizado, Él lo miró recordando una promesa, la promesa que le hizo a su padre Abraham. Él se compadeció y tuvo misericordia de ellos, de tal manera que la esencia del pacto de Dios con los hombres es su amor, su bondad, su misericordia, su gracia. Él redimió a su pueblo sacándolo de la esclavitud de Egipto y entró primeramente, antes de darle la ley, primeramente entró en una relación de amor y de gracia para con ellos. Eso es muy importante. Antes de Dios darles la ley a los hombres, primero les mostró su bondad, primero les mostró su gracia. Él sacó a ese pueblo de la esclavitud de Egipto por amor y por gracia. Una vez que ya habían entrado en ese pacto de amor y de gracia, Él empezó a enseñarles. Y entonces sí, les dio sus mandamientos, pero así no comenzó su relación con ellos. Comenzó como se los acabo de explicar. Y solamente después de que Dios estableciera esa relación basada en su gracia, entonces sí, Dios comenzó a definir leyes específicas que le complacieran.
La esencia de la teología cristiana, amados, no es la ley, no es la obediencia, como muchos lo tienen en su mente hoy. La esencia de la teología cristiana es la gracia, y la esencia de la ética cristiana es la gratitud. Esa es la esencia, ese es el centro, ese es el punto. De tal manera que entonces el legalismo toma la ley y la aísla de Dios y hace dos cosas separadas y dos cosas diferentes. El legalismo toma la ley y la separa de Dios, que fue quien dio la ley, y hace que obedezcan reglas que carecen de cualquier tipo de relación con Dios. El legalismo promueve un cristianismo apartado de Dios y de su bondad, centrado en la observancia y obediencia a mandamientos. Si usted ha estudiado el Evangelio, usted se habrá dado cuenta que nada tiene que ver uno con lo otro. Nada tiene que ver uno con lo otro. No hay gozo, no hay vida, no hay pasión. Y yo he visto mucha gente frustrada, alejada, inclusive deprimida y con pensamientos de suicidio por ministerios legalistas. He habido gente que al día de hoy está muy alejada de las cosas de Dios porque se enfrentaron a personas, a movimientos, a iglesias extremadamente legalistas. El legalismo entonces se enfoca en obedecer simples reglas. Observa mucho la conducta y juzga por la conducta. Y se olvida que primeramente, Dios mira el corazón. Cuando es así, se destruye el contexto en el que Dios dio su ley, amor y misericordia. Se destruye ese contexto, se separa. Por eso yo le decía, hace una separación entre la ley y Dios, que fue quien dio la ley con un propósito. Y esto causa destrucción y causa muerte. El legalista se enfoca en lo externo, se olvida de lo interno, promueve la autojustificación y en muchos casos, y en la mayoría de los casos que yo conozco, promueve la jactancia personal. ¿Se acuerda aquel pasaje, aquel relato del Señor Jesús donde nos cuenta de un hombre fariseo que subió al templo a orar y le dijo: Señor, yo te doy gracias por lo que soy. Te doy gracias porque yo doy mi diezmo de todo. Te doy gracias porque yo oro. Te doy gracias porque yo hago esto. Te doy gracias porque yo soy esto. Te doy gracias por esto. Y te doy gracias porque no soy como ese publicano que está allá. Bueno, esa es la ejemplificación, una de las ejemplificaciones que el Señor Jesús dio acerca de este tema del legalismo. El legalismo produce jactancia. Y así éramos, hermanos, muy jactanciosos. Los que salimos de ese movimiento decíamos: gracias te damos, Señor, porque nosotros tenemos la doctrina correcta. ¿De verdad teníamos la doctrina correcta? Eso no era cierto. Hoy, entendiendo la soberanía del Señor, no estoy amargado contra ese movimiento. Entiendo, en su soberanía Dios permitió todas esas cosas y lo permitió con un propósito. Sin embargo, hay que hablar claro de todas las cosas. El legalismo produce jactancia, de tal manera que a muchos nos hicieron creer que los únicos que éramos salvos y éramos cristianos eran los que pertenecíamos a ese movimiento. El día que yo decidí salirme de ese movimiento, la gente decía: César se apartó de Cristo. Y sin embargo, la realidad era que me estaba afianzando más hacia Él. Me estaba agarrando más de Cristo y quería depender más de Cristo que de enseñanzas de hombres. El legalismo, hermanos, produce jactancia, y la jactancia es pecado.
El legalismo se olvida de la gracia que nos rescató. Y por eso es que nos volvemos jueces de los demás. Y por eso es que nos volvemos criticones. Y por eso es que nos volvemos de estar juzgando al otro. Y por eso es que nomás estamos viendo a ver en qué se equivoca y en qué no. Si hizo esto bien y si no hizo bien. Eso es legalismo, eso es fariseísmo. Y eso es contrario a la gracia. Y eso nos hace, el legalismo hace que nos olvidemos de la gracia que nos rescató. Amados, ¿quién de nosotros éramos dignos del perdón y del amor de Dios? Ninguno de nosotros. Y entonces, ¿por qué nos ponemos a juzgar y a criticar a los demás? Porque somos legalistas, porque somos fariseos, fariseos modernos. El legalismo produce autojustificación y nos hace orar como oraba aquel fariseo. Te doy gracias porque yo no soy como ellos. Para entender el segundo tipo de legalismo, tenemos que reconocer que el Nuevo Testamento hace una distinción entre la letra de la ley, que es la forma externa, y la esencia o el espíritu de la ley. De tal manera que este segundo tipo de legalismo hace una separación entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. ¿Cómo podemos nosotros obedecer la letra de la ley y violentar el espíritu de ella? Esa es la siguiente forma de ser legalistas. ¿Cómo podemos nosotros obedecer la letra de la ley y al mismo tiempo violentar el espíritu de la ley? Le voy a poner un ejemplo que nos va a ayudar a entenderlo. Cuando nosotros viajamos por autopista, la mayoría de las autopistas tienen un límite de velocidad. La mayoría de las autopistas dice 110 kilómetros por hora. Ese es el mandamiento. 110 kilómetros por hora. ¿Qué dice el legalista? El legalista dice 110 kilómetros por hora, sale 110 kilómetros por hora. Ni 111 ni 109, 110. Y ahí vamos. Digo, el que tiene la función su vehículo para que no ni más ni menos, lo va a lograr. Quienes tenemos estándar, bueno, pues ahí le vamos a ir bien, 110, 110, 110, 110, 110. Sin embargo, cuando las condiciones cambian, las condiciones climatológicas cambian, por ejemplo, en esta carretera de Puebla a Orizaba, los que viajamos constantemente por esta carretera nos damos cuenta que hay lugares dentro de este tramo que los climas cambian así, de tal manera que en este tramo yo me he encontrado lluvia extrema, así donde el limpiador no te da, o sea, por más barro, y el torrencial de agua cae. O también me he encontrado unas granizadas tremendas que la carretera se pone blanca de granizo. Literalmente parece que nevó. Se pone blanca de granizo. ¿Qué dice el legalista? El legalista dice 110, es lo que dice la ley. 110. Y entonces está el aguacero cayendo que no te deja ver en los limpiadores y está la carretera blanca de granizo que cayó y de nieve, pero el legalista dice, la regla dice 110 y ahí va 110. ¿Sabe qué pasa en estas carreteras y lo que he visto cuando una persona va a 110 en esas condiciones de lluvia y de granizo? Accidentes, choques. El espíritu de la ley lo que dice es, sí, la ley te dice 110, pero si vas a 110 con ese aguacero y con esa cantidad de granizo en la carretera, te vas a estrellar y vas a estrellar a otros. O chocas o vas a hacer que te choquen. Entonces, bájale. Vete a 70, vete a 80, y es más, si es posible, ahoríllate, prende tus intermitentes. Y si es posible, detente en un lugar seguro. Pero el legalista dice, no, ¿por qué? La ley dice esto. 110 me permite la ley. La ley me permite. Sí, pero el espíritu de la ley te dice, vas a provocar un accidente. Eso es básicamente la diferencia entre la ley y el espíritu de la ley. El espíritu de la ley te hace que consideres el amor, la bondad, la misericordia hacia los demás, hacia tu prójimo. Entonces este segundo tipo de legalismo
solamente obedece de manera externa, mientras que el corazón está alejado de cualquier deseo de honrar a Dios. La intención de la ley, amados, la intención de la ley es Cristo. El Nuevo Testamento nos dice que el resumen de la ley es el amor. Y aunque la ley te diga 110, el amor te dice, bájale, por amor a tu familia, a tus hijos que llevas, por amor a la familia del vehículo que va al lado, bájale. Así es como nosotros podemos violentar el espíritu del mandamiento por el legalismo. Es precisamente este tipo de legalismo que nosotros vemos en el pasaje que leímos. Ellos se fijaron más en la cuestión externa, el día de reposo, hoy es día de reposo, que en la bendición que Dios trajo a ese hombre que tenía más de 30 años enfermo. Y no se alegraron por eso, se enojaron por lo otro. Ese era el tipo de legalismo que estamos nosotros estudiando. Así se manifestaba y así se manifiesta. Esos maestros olvidaron el espíritu de la ley, el cual estaba dirigido en contra de los trabajos cotidianos que no eran necesarios para mantener la vida, pero no en contra de sanar enfermos. No en contra de sanar enfermos. Y el último tipo de este legalismo es agregar nuestras propias reglas a la ley de Dios y tratarlas como divinas. Este tipo de legalismo es el más común y el más fatal. El más común y el más fatal. Jesús reprendió a los fariseos en este mismo punto diciendo: ustedes enseñan tradiciones humanas como si fuera la palabra de Dios. Amados, nosotros no tenemos derecho de crear restricciones en lo que Él no ha restringido. Nosotros tenemos la obligación de enseñar lo que Dios ha enseñado. Solamente de enseñar lo que Dios enseña. Si bien es cierto que cada iglesia tiene el derecho de crear sus propias políticas en ciertas áreas, no sé, por ejemplo, si hay una iglesia donde habemos puros diabéticos o la mayoría somos diabéticos, bueno, tiene el derecho, por amor a los diabéticos, de decir que en sus reuniones, en sus ágapes, en sus convivencias, no va a haber refresco y van a traer un pastel de zanahoria, ¿no? De vegetales, por amor a los hermanos. Pero no es que sea un mandamiento, no es que si tomas coca es pecado, si tomas cierto tipo de refresco es del diablo. Sí, hermano, porque he visto muchos videos en YouTube donde la coca la hacen de sangre de humano y de bebés. ¿Qué cosa es eso? Nosotros no podemos hacer todo ese tipo de cosas. Nosotros debemos evitar todo ese tipo de cosas. No llamarle pecado a las cosas que la Biblia no le llama pecado. Tenemos que cuidarnos. Ya decía yo, podemos hacer ciertas políticas siempre por amor a los demás, pero no añadiéndole cosas a la Biblia, no poniéndolas como cosas divinas o divinamente inspiradas, porque la palabra de Dios dice, y muchas personas por ignorancia dicen que Dios dice y Dios no dijo nada, y la Biblia no dice nada. Cuando utilizamos nosotros políticas humanas para de alguna manera mantener o atar conciencias, o hacer que esas políticas las personas la vean como condicionantes para la salvación, para el perdón, para la entrada al cielo, eso es muy delicado, porque ese es territorio que le pertenece solamente a Dios.
Yo he conocido líderes que utilizan el legalismo, que utilizan mandamientos de hombres para manipular a las personas, para evitar que no se vayan de sus congregaciones, o aún si se van, matarlas espiritualmente. Y muchas personas, por su desconocimiento de la palabra de Dios, caen en todo eso, caen en ese tipo de manipulaciones. Hoy hay sectas, hoy hay líderes que utilizan el legalismo para manipular a las personas, para manipular a las masas. Muchas personas creen que la esencia del cristianismo es seguir al pie de la letra las reglas correctas, inclusive reglas extrabíblicas. Ejemplos cotidianos: es que es pecado que la mujer use pantalón, porque la Biblia dice, porque Dios dice que las mujeres no pueden usar ropa de varón, y sacan de contexto. Es pecado que las mujeres se corten el cabello. Es pecado que las mujeres se pinten el cabello. Es pecado que las mujeres se pinten, usen un poquito de labial. Es pecado que las mujeres usen aretes. Es pecado que todo eso. Y sacan de contexto pasajes de la Escritura para manipular a personas por su ignorancia de la palabra de Dios. Hay personas que en las reuniones familiares permiten jugar juegos de mesa, por ejemplo, ¿no? Que vamos a jugar el uno, pues ahora le podemos jugar el uno, y vamos a jugar esto otro, y vamos a jugar esto acá. Pero hay de aquel que se le atreva a mencionar, vamos a jugar dominó, casi se persinan. ¿Por qué? O cartas, ¿no? Yo no sé quién de ustedes juegue 7,5, juegue con quién. Son juegos de mesa, pero como su contexto de esos juegos son la cantina, son los tíos que en medio de esos juegos sacaban las cervezas, sacaban el vino, ellos inmediatamente en su mente le atribuyen cuestiones pecaminosas a ese juego y dicen: eso es pecado, porque eso es de borrachos, porque eso es de cantina. En sí mismo no tiene absolutamente nada, porque la Biblia no dice nada de jugar dominó, de jugar cartas. Y si lo vas a hacer con tus hijos, en tu familia, en una noche donde están cenando juntos y en una reunión familiar, en lugar de estar viendo cosas o haciendo otras cosas, prefieren pasar un tiempo en familia, absolutamente no tiene nada de malo. Pero son nuestros conceptos. Nosotros estamos añadiendo a la palabra de Dios cosas, de tal manera que nosotros no podemos hacer de estos asuntos la prueba externa de un cristianismo auténtico. Es más, les puedo decir que conozco personas que usan faldas muy largas, que no fuman, que no beben, que no bailan, que no van al cine, que no hacen muchas cosas, que no ven televisión, y por dentro traen un legalismo terrible, por dentro traen una amargura, por dentro traen orgullo. Esas cuestiones externas no determinan una verdadera vida espiritual. No lo determinan. Hay padres de familia que quieren obligar a sus hijos a guardar ciertos rituales cuando sus hijos tienen una rebeldía tremenda en su corazón. Por más falda larga, por más cabello largo que esos jóvenes tengan, no agradan a Dios. Si tienen rebeldía en su corazón, si aman al mundo y no aman a Dios, no agradan a Dios. Y hacer eso es una fatal violación del Evangelio, porque es tratar de sustituir los frutos reales del Espíritu por costumbres humanas. De tal manera, hermanos, que de donde Dios ha dado libertad, nosotros no debemos esclavizar a las personas con reglas hechas por humanos. Tenemos que prestar atención y cuidado y luchar, inclusive luchar contra este tipo de legalismo, porque daña las relaciones, daña la iglesia, daña la comunión entre hermanos.
El Evangelio llama a los seres humanos al arrepentimiento, a la santidad y a la devoción, pero a la santidad que viene del Espíritu y que proviene de la palabra. Muchas personas el día de hoy, en el contexto evangélico, en el contexto de ignorancia de la palabra de Dios, muchas personas relacionan santidad con todo este tipo de cuestiones externas. Le quiero decir que el principio de santidad es primeramente una relación personal constante y continua con Dios. Santo quiere decir apartado para Dios. De tal manera que si la persona dice vivir en santidad por la falda, por el pelo, por cuestiones externas, pero no tiene una relación verdadera con Dios, su santidad es falsa, su santidad no es bíblica. La verdadera santidad proviene de una relación constante con Dios, de una verdadera vida de oración, de un verdadero amor por el estudio de la palabra. Ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a darnos verdadera santidad, verdadera pureza, verdadera integridad. De ahí proviene la verdadera santidad. Esa es la verdadera santidad. Pero muchos piensan que santidad son cuestiones externas. Recuerde usted las palabras que el Señor le dijo a Samuel: tú miras el corazón, tú miras lo que hay afuera, pero yo miro el corazón. Y es lo primero que Dios mira, porque de ahí se produce todo lo demás. Ahora, con esto no quiero que se vayan por el otro y que digan: hermano, ya se fue del otro lado, el hermano ya es muy liberal. No. Hablando de cómo se viste la mujer, la Biblia enseña que la mujer debe vivir y de vestirse en la modestia bíblica. La modestia bíblica. Hablando de legalismo y de gracia, no quiero que me malentienda pensando que ahora ya las hermanas deben vestirse como quieren, como se les da la gana. No, la Biblia enseña la modestia bíblica. La Biblia nos enseña cómo conducirnos, cómo debemos vivir, cómo debemos tratar a los demás. Y a eso es a lo que debemos apegarnos. Por lo tanto, qué importante es la vida en el Espíritu y la vida de estudio de la palabra de Dios, para que aprendamos por Dios y su palabra lo que Dios quiere que nosotros hagamos y no caigamos en mandamientos de hombres. Es por esto que el mundo ve al Evangelio como algo ofensivo, como algo aburrido. Pero hay de nosotros si añadimos innecesariamente a lo que ya es ofensivo, distorsionando la verdadera naturaleza de la cristiandad al combinarla con legalismo. Hay de nosotros. Y ya que el cristianismo sí tiene que ver con moralidad, o sea, cristianismo no es moralidad, pero cristianismo sí tiene que ver con moralidad, sí tiene que ver con rectitud, sí tiene que ver con ética, sí tiene que ver con integridad. Por supuesto que sí. Aquella persona que viva gobernada por el Espíritu Santo dará frutos en todas estas áreas. Dirigido por Dios, dirigido por el Espíritu, educado por la palabra. Pero nosotros debemos cuidarnos de no hacer cualquier movimiento sutil a partir de una preocupación apasionada por la moralidad piadosa y entonces crear un tipo de legalismo. Debemos ser cuidadosos de todo ello. El apóstol Pablo nos advierte de legalismo. Vamos a leer, acompáñenme en su Biblia, por favor, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Dice así, Colosenses 2, verso 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes,
ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Ojo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que está diciendo aquí el apóstol es: ¿por qué te sometes a preceptos de hombres, habiendo ya muerto con Cristo? Es decir, los que ya estamos muertos a nuestro yo, a nuestra voluntad, y hemos rendido nuestra vida al Señor. ¿Por qué nos sometemos a cosas como esas que de ninguna manera tienen, dice aquí, valor alguno contra los apetitos de la carne? Los legalistas, amados, pueden parecer justos y espirituales, pero el legalismo en última instancia, escúchame bien, no logra los propósitos de Dios, porque es una actuación externa en vez de un cambio interior. Y lo externo, tarde que temprano, mostrará que no tiene ningún valor y ningún poder. Tarde que temprano mostrará eso. Entonces nosotros, amados, para poder evitar caer en la trampa del legalismo, podemos comenzar por tomarnos firmemente de las palabras del apóstol Juan. Este texto ya lo estudiamos, no lo busque, anótelo. Juan 1:7 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tenemos que comenzar, si queremos nosotros librarnos del legalismo, tenemos que comenzar por agarrarnos de Jesucristo en una verdadera comunión con Él y aprender de Él, de sus palabras y de su evangelio. Porque la ley fue dada por Moisés, la ley, pero la gracia vino a través de Jesús. Conozcamos a Jesús, agarrémonos de Jesús. Además, para poder ser librados de eso, debemos recordar, siempre recordemos, hermanos, el ser misericordiosos. Una palabra que la mencionamos mucho, pero poco la ponemos en práctica. Seamos benignos. La benignidad nos guardará del legalismo. La benignidad nos guardará de ponernos en un lugar que no nos corresponde como jueces y de estar juzgando y de estar criticando a los hermanos. Benignidad significa siempre buscar voluntariamente pensar lo mejor del otro. Buscar voluntariamente pensar siempre lo mejor del otro. Y por nuestro carácter y a veces por nuestra forma de ser legalista, lo primero que hacemos es siempre pensar lo peor. Lo primero que pensamos es lo peor. Pensamos mal pensados, maliciosos. Y nosotros, amados, no podemos ser así. Tenemos que practicar la benignidad entre nosotros, especialmente para con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Acompáñame a Romanos 14, verso 4. Romanos 14,
Verso 4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El verso 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Muchas veces, amados, nos olvidamos de que el pecado de nuestro hermano solamente es diferente al pecado que nosotros estamos cometiendo. ¿A qué me refiero? Me refiero al pecado de malicia, al pecado de falta de amor que te lleva a ponerte en esa posición de juez. Eso es pecado. Y sin embargo estás juzgando de pecado al otro cuando tú mismo estás cometiendo un pecado. A eso se refería el Señor Jesús cuando dijo: si quieres sacar la paja del ojo de tu hermano, saca primero la viga. Si quieres sacar la paja, primero saca la viga que hay en el tuyo propio. ¿Se dan cuenta cómo la gracia del Señor nos lleva a fomentar una sana relación entre los hermanos? Vamos a leer ya para terminar todo el capítulo 14, porque tiene mucho que decirnos. Romanos capítulo 14, desde el verso 1. Con esto terminamos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender en opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para el Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hasta ahí vamos a leer. Sigue hablando del tema, sin embargo, para efectos de lo que quería que estudiáramos hoy, hasta ahí es suficiente. ¿Cuál es el punto? La libertad que el Señor nos ha dado. Y esto es nosotros lo que debemos enseñar, y esto es nosotros lo que debemos predicar, y esto es lo que nosotros debemos vivir. Las enseñanzas del Señor. Debemos de cuidarnos de no imponer a otros nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas, que no tienen nada que ver con Dios o con el Evangelio. Debemos ser cuidadosos de no imponer a otros mandamientos de hombres.
debemos cuidarnos del legalismo, especialmente nosotros, esta iglesia, por su contexto y por su ADN, hermanos. Debemos cuidarnos de eso. Yo le decía, ¿cuál es una de las cosas que fomentan el legalismo? La ignorancia de la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es uno de los remedios? El estudio de la palabra de Dios. A mí, que vengo de ese contexto, vengo de ese trasfondo y arrepentido de ese pecado, a mí me ha estado ayudando mucho sostenerme, profundizar en la palabra de Dios. Y busco hacerlo. Me cuido de eso. Me cuido de eso. Y creo que va a ser muy sano y muy bueno que cada uno de ustedes se cuide de eso. Y busquemos la verdad de Dios y sea eso lo que vivamos, lo que enseñemos, lo que prediquemos. Amén. Vamos a dar gracias. Señor, tú nos libraste de la esclavitud del pecado. Tú nos compraste por precio, Señor. Ayúdanos a vivir, no por temor al hombre, ni por temor a la ley, sino por gratitud a ti, por la gracia que nos has mostrado, por el amor con que nos has amado, por la bondad y la misericordia manifestada en nuestras vidas. Señor, que eso sea el motor de nuestra vida cristiana y no el temor al hombre. Que te sirvamos a ti y no al ojo humano, Señor. Queremos vivir la vida cristiana con libertad, con gozo, con alegría, con paz, Señor. Dirigidos por tu Espíritu, educados por tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a honrarte tal cual tu palabra nos dice y como tu palabra dice que debemos honrarte. Guárdanos de jactancia, Señor. Guárdanos de malicia. Ayúdanos a ser benignos. Ayúdanos a ayudarnos y soportarnos unos a otros. Señor, libéranos del legalismo, como tú lo has estado haciendo, Señor, de un espíritu legalista. Ayúdanos a ver cada vez más tu gracia. Y lejos de que esa gracia nos lleve a vivir una vida libertina, Señor, que tu gracia nos lleve a vivir la verdadera integridad, pureza, santidad, Señor, para agradarte a ti y solamente a ti, y para edificar a nuestros hermanos y a nuestras familias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de aquel que vino a enseñarnos y a darnos la gracia. Gracias por Jesús y te lo pedimos en su nombre, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén.